Te presentamos ahora en el resumen de noticias el segmento que conduce Mercedes Trombetti, Nuestra Salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuestra Salud, nuevamente aquí, para contarles o ayudarles a solucionar cuestiones de la vida. Es decir, hoy vamos a hablar de ser padres, tener hijos. Cualquier pareja, cualquier persona, su mayor anhelo es llegar a ser padres. Perfecto, llegamos. Nace el niño y en la medida que el niño va creciendo, el niño demanda. Y así empiezan los problemas. Nos han empezado a todos. O sea, siempre decimos que no hay ningún libro que enseñe a ser padres. El padre va aprendiendo. Pero bueno, aparecen las cuestiones. ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy actuando mal? ¿Es así como corresponde? Bueno, allí está la cuestión cuando empezamos a educar y tratar de educar con amor, pero sobre todo con límites. Cuando no sabemos poner límites o cuando no ponemos bien los límites es cuando se nos escapan un poco de las manos y lamentablemente nos damos cuenta cuando el chico va avanzando y cuando el chico va tomando edad. Pero siempre hay profesionales a los que hay que recurrir, que obvio no nos van a enseñar realmente a ver qué es lo que tenemos que hacer, pero sí nos pueden dar herramientas. Herramientas, sobre todo enseñarnos qué es lo que debemos evitar para actuar no mal, sino fuera de lugar. Aparte, simplemente nos van a dar consejos o nos van a ayudar porque cada familia, cada hogar, cada contexto de hogar o cómo está conformada la familia, más hijos, abuelos, es todo distinto. Pero simplemente sí pueden los profesionales darnos herramientas. Hoy aquí vamos a tener arriba de la mesa todas las herramientas posibles que nos ha acercado la psicóloga Lorena Palacesi, quien siempre está allí a nuestra disposición cada vez que la convocamos y siempre estamos eternamente agradecidos. Ella nos pone todas las herramientas sobre la mesa. Escuchémosla y veamos cuánto podemos tomar de ello para tratar lo que es crianza y límites. Lorena, hablamos de un tema muy difícil, muy complicado, que es criar hijos, criar niños, ya sean tus hijos o no, criar niños. ¿Puede ser que cada vez necesitemos ponerle más límites o los chicos vienen más atrevidos, por decir algo así? Bueno, en relación a esa cuestión, Mecha, yo voy escuchando distintas opiniones. Yo te digo, obviamente, cuál es mi opinión. Yo no creo que los chicos en sí vengan de manera diferente. Lo que me parece que es que en estos últimos años hubo un cambio cultural, hubo un cambio de costumbres, hubo un cambio de configuración familiar y entonces el trato de los adultos hacia los niños es diferente a como era antes. Entonces, una de las temáticas que vamos a ir charlando es la cuestión de los límites y eso evidentemente hoy se maneja de una manera diferente y por consiguiente tiene otras consecuencias. Claro. Es decir, por allí es lo que escuchás de parte de los padres, cuesta poner límites. Ahora, ¿qué pasa? Si los límites los vas poniendo desde el, no te digo del nacimiento, pero desde los primeros años, ¿no es más fácil? Sí, los límites, vos los dijiste un poquito temerosa, los límites se ponen desde el nacimiento, obviamente de distinta manera. Por ejemplo, cuando una mamá amamanta a su bebé y lo hace de cierta manera, con cierta técnica, por ejemplo, algunos plantean, bueno, cada 3 horas fijos, otros a libre demanda, bueno, eso ya va estableciendo para el niño algunos límites. Es decir, ya va organizando la vida de ese bebé, que a lo mejor tiene una semana, pero ya necesita cierta organización, como los horarios de dormir, que el bebé empiece a distinguir el día y la noche. Esos ya son límites adecuados a la vida de un bebé recién nacido. Y eso progresivamente se va complejizando. Por supuesto que desde el inicio hay que poner límites. Es una tarea complejísima para todos los papás, y me incluyo. Y además, la particularidad es que para cada niño, más allá de que hay cuestiones universales, que después las vamos a remarcar porque a lo mejor pueden servir, para cada niño hay un estilo diferente que resulta. Y los papás que tenemos más de un hijo, a lo mejor con uno nos dio resultado tal cosa, para que eso haga efecto de límite, y con otro no nos da resultado.
tenemos que buscar otra alternativa. Claro. Después ya empezamos con el jardín, o sea que empiezan a alternar con chicos que han recibido otro tipo de crianza. Sí. Es decir, empieza la complejidad de hacerles entender cuál es lo de su casa y cuál es lo que corresponde. Sí, sí. Mira, en relación al jardín, cuando te escuché la pregunta estaba recordando cuando mi hijo mayor comenzó el jardín, se dio una situación muy particular que tiene que ver con esto de los límites, que la cuento porque me parece que es muy gráfica. Cada institución, en este caso el jardín, tiene sus reglas, sus normas institucionales. Entonces, en la reunión, la seño dice, los nenes no tienen que estar en UPA de las mamás el día de la entrada al jardín, tienen que formar la fila. Y así un montón de normas que tiene la institución. Lo que yo observaba es que había muchos nenes encaprichados, porque no se querían quedar, porque no querían formar la fila, pero había muchos nenes en UPA de la mamá, cuando la seño había dicho que eso no había que hacerlo. Mi hijo me dice, yo también entonces quiero. No, porque la seño dijo que no. ¿Qué te quiero decir con esto? Difícilmente los chicos vayan a captar un límite o una norma si los adultos no respetamos las normas. Y la verdad que yo entre los chicos y los grandes siempre pienso que la responsabilidad es del grande, en mayor medida. Entonces, el jardín es un momento fundamental porque es el momento en que el chico empieza a tener normas más organizadas, institucionales, y claro, empieza a conocer otras maneras de vivir. De todas maneras, cada casa sigue teniendo sus reglas, digamos. El chico puede empezar a quejarse, a hacer planteos, pero bueno, cada familia tiene su organización. Lo más importante de esta etapa es que los papás avalen la autoridad de los docentes y de los directivos de la institución, que el niño pueda pensar que la autoridad está puesta en algún lugar. Porque vos sabés muy bien que está sucediendo, los docentes también lo comentan todo el tiempo, que a veces entre los papás y los docentes hay como cuestionamientos, entonces nadie queda como figura de autoridad, porque a todo el mundo se le puede discutir. Entonces el niño se queda sin referente, y un chico que no tiene un referente se desorganiza y se desorganiza en la conducta también. Por eso te digo, me parece que siempre la responsabilidad recae más sobre el adulto. Somos nosotros los que tenemos que empezar a cumplir las normas, y vos sabés que cuesta un montón, cuesta muchísimo. Bueno, vos hablabas de cuestiones universales. Sí, yo le llamo cuestiones universales porque me parece que son algunas cosas que sirven para todos los chicos. Y hay otras que son de estilo, que, como dije antes, a lo mejor nos resultó con un hijo y con otro no. ¿De qué se tratan las cuestiones universales? Primero, que el papá o la mamá que esté poniendo un límite esté convencido que lo que está diciendo es así como lo está diciendo. El niño percibe el nivel de convencimiento del papá. Entonces, no tiene que ver con la cantidad de palabras o gritos que yo diga, sino el convencimiento, la firmeza. No hace falta decir 70.000 palabras para retar a un chico y que eso dé resultado. Basta con decir no o sí firme. ¿Sí? Hay papás qué sé yo, que dicen un montón de cosas, el chico ya no entiende más nada de lo que está escuchando, se pierde, se aburrió, aparte cuando escuchó la quinta palabra se aburrió, y eso se diluye, la autoridad se diluye. Entonces, una de las cuestiones que siempre da resultado es que el papá esté firme en lo que está diciendo. Segundo, que el papá cumpla las normas. Fundamental. Un papá que dice una cosa y hace otra no funciona como portador del límite porque el chico ve. Y los chicos aprenden muchísimo de lo que ven de nosotros. Yo a lo mejor digo, no hay que ser respetuoso con los adultos y después voy y la trato mal a mi mamá o a mi papá, a la gente mayor, o trato de currar a alguien y el chico ve, entonces dice, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, lo que yo digo tiene que coincidir con lo que yo hago. Bueno, la firmeza y el respeto también a nuestros referentes. Por ejemplo, hay un momento en el que los pediatras suelen sugerirle a los papás que el niño debe abandonar el chupete, la mamadera, por ejemplo, ese tipo de cosas, y las papás a veces no hacen mucho caso.
Entonces, si hay un referente nuestro de los grandes, que es por ejemplo el pediatra, bueno, el pediatra dijo y yo lo ejecuto. Con esa firmeza y con esa tranquilidad. Entonces no hace falta gritar 3 horas, ni pegar, mucho menos. Simplemente hay que estar firme y sostenerlo, aunque pase lo que pase. Y el chico lo capta y rápidamente hace caso. No hace falta hacer tanto lío, digamos, ¿no? Volviendo a la casa, Lorena, cosas que yo escucho, o sea, uno de los temas que tenemos es el televisor. Sí. Y los dibujitos. ¿Qué tema? Es decir, yo no tengo chicos, así que mucho, pero he escuchado quejarse, han llegado a ver, o hay dibujos que no dan un buen comportamiento de los chicos, Sí. no muestran. Sí. Sí, el televisor está para los chicos de los últimos años, nacidos en los últimos años, ya está un poco pasado de moda. Ellos están con la cuestión de la pantalla del celu, la tablet. A veces miran las mismas cosas que están en la tele, pero es peor porque tienen acceso a otro tipo de cosas también. Es fundamental la presencia de los papás, la supervisión. Los papás o la persona que está al cuidado del niño, puede ser la abuela, el abuelo, la niñera, no sé, el que lo cuide, tiene que saber lo que el chico está mirando. Uno tiene que mirar el dibujito, saber de qué se trata, y si a mí no me parece que sea conveniente, no se lo dejo ver. Y otra vez volvemos a la firmeza. No podés mirar esto porque yo creo que te hace mal y yo te cuido porque te quiero y entonces no lo ves. A veces tenemos un poco de miedo en confundir la autoridad con el autoritarismo. Eso da un poco de miedo por la historia, porque el autoritarismo está ligado a un montón de cosas que no nos gustan. Pero no, al chico le hace bien que alguien le diga que no, que lo pare, porque eso a él lo organiza, lo tranquiliza. Entonces, por ejemplo, con la cuestión del tele o la tablet, la notebook, todas las pantallas, los papás tienen que estar al tanto de lo que los chicos están haciendo. Incluso en una oportunidad, en una nota me han preguntado cómo es esta cuestión de la privacidad del niño, por ejemplo, con el uso del celular. No, el niño no tiene que tener privacidad en el uso del celular. El papá le tiene que revisar el celular, no tiene que estar, digamos, con contraseña, nada, porque es un niño en formación. La privacidad es una cosa que se construye después, más adelante, en la adolescencia, ahí podemos negociar. ¿A partir de qué edad más o menos calculamos? Mira, yo te diría que es lo que yo corresponde que te diga, no quiere decir que eso después se sostenga en la realidad siempre, y en este sentido estoy haciendo yo lo que dije que no había que hacer, pero después de los 16, Claro. te diría que entonces alguien puede tener construido su idea de la privacidad y la intimidad, por lo menos en este sentido, porque se los está cuidando y se los debe cuidar. Hay muchas situaciones de riesgo con el tema del celu y todo eso. Hay muchos adultos que no están teniendo un buen comportamiento. Hay muchos casos de adultos que están abusando de la ingenuidad de los chicos. Entonces, a lo mejor un chico de 12, 13, 14 años parece grande, pero sin embargo es vulnerable todavía. Ellos creen que saben todo, pero todavía son vulnerables a algunas cosas. Entonces los papás tenemos que estar ahí. Yo decía en otra oportunidad poner la compu en algún lugar de la casa donde haya circulación de gente, ¿no? Allá en el dormitorio del nene, donde el nene esté solo y uno no sepa lo que está haciendo. Bueno, a los chicos hay que cuidarlos un montón, en todo sentido. Volviendo a los más chicos y la parte social, o sea, de llevarlos a lugares públicos donde realmente a veces son una tortura para el resto de la gente y por ahí son maltratados por el hecho de que no se comportan como el padre Sí. quisiera que se comportara. Sí. ¿Es conveniente por allí no llevarlos o...? Esa es una cuestión, me parece, muy privada de la familia y que queda como a criterio de la familia. Porque tenemos una paradoja, Mecha, fíjate, un chico, para que aprenda la habilidad social, o sea, cómo manejarse en lugares públicos, cómo moverse en ciertas situaciones, tiene que ir, si no, ¿cómo lo aprende? También es cierto que hay chicos que tienen un mejor comportamiento que otros, y esto que vos decís es verdad, a veces interrumpen la actividad, o bueno, es complicado. Entonces me parece que cada papá en ese sentido lo maneja como le parezca mejor, digamos. Pero si lo llevo
lo llevo sabiendo que yo tengo que tratar de que cumpla las normas que hay que cumplir. Claro. Digamos, y si no, a lo mejor me voy. A lo mejor ese papá tiene que hacer el esfuerzo de resignar, ir a un lugar que quiere ir porque tiene un chico chiquito y porque ese lugar no es adecuado y me tengo que quedar con las ganas. Y bueno, Sí, pero allí ya es responsabilidad de los padres. siempre es la responsabilidad de los papás. Siempre. Y a los papás a veces también nos cuesta a veces resignar algunas cosas. Es una etapa de la vida, ¿viste? Son unos años nada más. Nada más y nada menos. Pero digo, qué sé yo, a veces llevar a un chico, qué sé yo, a un lugar donde hay mucha gente termina siendo riesgoso porque puede salir corriendo. Qué sé yo, ya te digo, hay muchas situaciones complicadas en este último tiempo. Entonces, bueno, a lo mejor un papá puede decidir no ir, otro irá y tratará de cuidarlo, qué sé yo. Eso depende un poco del criterio de la familia. Y en cuanto a la crianza en su casa, también dependen mucho de, si la mayoría de los padres o muchos trabajan, el hecho de tener una niñera, la Sí. elección de la niñera, quien los vaya a tener en su casa. Y sí, es fundamental. Sí, sí, claro. Sí, sí, es un tema ese. A ver, lo que pasa es que acá hay una cuestión en donde está en juego el trabajo de la gente, entonces a veces es difícil dar algunas recomendaciones porque es un tema susceptible, pero si la persona que queda al cuidado del niño fuese un poco más grande, creo que es mejor. Que los papás le compartan los criterios a la niñera, le digan, mirá, a nosotros nos gusta así, asá, que mire televisión tanto tiempo, que no mire. Bueno, hay que supervisar eso. Hay que supervisar eso. Y cuando están al cuidado de los abuelos, tenemos el otro tema, que a veces los abuelos, algunos abuelos, consienten y desobedecen todos los límites que los papás tratan de poner. Ahí también hay que negociar. Ahí hay que llegar a una negociación siempre con la persona que esté cuidando a los chicos. De todas maneras, en ese último caso, los chicos a veces pueden aprender a que en la casa, que hay estas reglas y que es solamente en la casa de los abuelos, que por ahí no se cumplen demasiado. Ellos pueden a veces hacer esa disociación Claro. y queda como un mimo. Cuando los chicos van menos, pero por ejemplo, cuando la abuela cuida todos los días al niño, esta abuela está ayudando en la función de crianza y entonces también tienen que tener el mismo criterio que la mamá. O es lo que se recomendaría. De pronto por allí hay que ser un poco psicólogos también los padres o tener el apoyo de un psicólogo, porque yo he escuchado situaciones en que los chiquitos han tenido comportamientos diferentes o raros y la persona te dice falta imagen de padre, por ejemplo, en el caso de que papá se va a trabajar a la mañana y vuelve a la noche. Sí, sí, cuando hace falta me parece que es muy saludable que se acepte y que se pida la ayuda, me parece mucho más sano que seguir con el problema. De todas maneras, la imagen de padre, o eso que vos lo dijiste así, no tiene que ver con la cantidad de horas que el papá está en la casa. No es más papá el papá que está más tiempo en la casa y menos el papá que está menos. Porque un papá puede tener un trabajo a lo mejor relacionado a viajar, por ejemplo, puede ser camionero, y eso no lo hace menos papá. La función paterna también la transmite la mamá. O sea, si la mamá también puede ejercer esa función de límite, de ordenar, de arreglar, y puede referirse al papá aunque el papá no esté. Puede decir, con papá dijimos que tal cosa, porque papá te dijo. Entonces el papá está viajando, pero la mamá lo trae a la casa, lo hace presente, porque si no pensaríamos que el papá que está menos es peor padre y no es así, ¿no? Y el tiempo en el que papá está en la casa es importante que esté, ¿no? Que esté presente, que esté activo ahí con el chico. Los chicos requieren mucho tiempo, y a veces los adultos no tenemos, o algunos no disponen de ese tiempo suficiente, digamos, para estar en todas estas cosas que son muchas. Claro, y es todo un tema muy importante para estos chicos que estamos hablando, van a ser adolescentes y tenemos muchos problemas con la adolescencia. Sí, lamentablemente, sí, en realidad siempre los hubo, no son nuevos los problemas con los adolescentes, pero sí, está habiendo otro tipo de problemas que van de la mano de todo esto que dijimos, de los cambios culturales, de los cambios de las costumbres, de
la masificación del consumo de drogas, del aumento de la intensidad con que se consume el alcohol también en los adultos, que son los adultos que después le dicen al chico que no tiene que tomar mucho. Por eso decía, el papá va a poder limitar si él también se puede limitar. Entonces, bueno, todas esas cosas hacen un poquito más complicadas las cuestiones de la conducta de los adolescentes, pero el criterio sigue siendo el mismo. Hay que estar, hay que hablar, hay que ocuparse, hay que saber lo que hace, quiénes son los amigos, a dónde fue, a qué hora viene, ponerle un horario y hacer lo que lo respete. Y si no lo respeta, tiene que haber alguna sanción, digamos, no sé, el fin de semana que viene no salís, no sé, por lo menos cuando comienzan. Muy presentes hay que estar, más en la adolescencia casi. A veces pensamos que como los hijos ya están más grandes, ya nos liberamos, por ejemplo las mamás. Y no, porque ese chico a lo mejor tiene 13, 14, 15 y necesita también la presencia de los papás. Lo que pasa es que eso implica un trabajo, Mecha. Implica un trabajo, implica estar, implica que a lo mejor tengo ganas de irme a dormir a las 10 y me quedo un rato más para charlar con mi hijo, implica que a lo mejor me tengo que levantar a la madrugada e irlo a buscar, y bueno, y hay que tener ganas de hacer todo eso. Ese es el tema, ¿no? Bueno, Lore, no sé si vos querés agregar algo más. No, simplemente remarcar que es fundamental para un niño, que es el mayor acto de amor que los papás pueden tener con sus hijos, esto de ponerles límite, de ayudar en el orden, en la organización, que incluso eso puede hacer la diferencia en cuanto a la futura salud mental de esa persona, que la haya tenido o que no la haya tenido. Así que es un esfuerzo enorme que hacemos los papás, pero que vale la pena. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, como siempre agradecemos a Lorena su predisposición para atendernos y para brindarse a la población, porque esto es para ustedes, para la población. Y nosotros tenemos, como dije anteriormente, las herramientas necesarias más o menos para tener una buena inclinación en las actuaciones. Sobre todo, no olvidemos siempre que los límites van acompañados con el verdadero amor. De allí vamos a salir adelante. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro con Nuestra Salud.